Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 22 de mayo del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículos del 26 al 27 y capítulo 16, versículos del 1 al 4a. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen. Serán echados de las sinagogas. Más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios, y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que ya lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice, les he dicho esto, porque cuando llegue la hora de que esto les ocurra, de que esto acontezca, entonces, se darán cuenta de que yo les advertí de todo esto. Efectivamente el Señor sabía que esto iba a acontecer, que esto les iba a pasar. Esto nos puede pasar a cada cristiano. Y es cierto, fíjese, en muchos países en este siglo XXI del mundo, y no son pocos, y no son pocas las persecuciones, hay muchos cristianos que padecen muerte. Y a veces una muerte feroz, cruel, a manos de aquellos que creen hacerle un bien a la humanidad, porque están sirviendo a falsos dioses, a falsas ideologías, están inspirados por espíritus del mal, de oposición a la vida. No lo saben. Y si lo saben, peor todavía. Fíjese las palabras de nuestro Señor desde la cruz. Casi las últimas palabras. Y referidas a todos aquellos que lo estaban haciendo objeto de burlas, de torturas, de lo más crueles, que se estaban ensañando con el Señor. Y sin embargo las palabras de Jesús, mire qué coincidencia guardan con estas que ahora pronuncia cuando les advierte a los suyos que ellos padecerán y correrán una suerte similar al Maestro. ¿Qué dijo el Señor respecto de sus asesinos, de los verdugos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en este caso, fíjese que aquel que persigue a un cristiano, de la manera en que Jesús les advierte a los suyos que van a ser perseguidos, no sabe lo que hace realmente. Ignora tantas cosas que uno dirá, de alguna manera quedan justificados, actúan en incredulidad y en ignorancia. Dios es el único que juzga, hermanos, en Cristo Jesús. Pero evidentemente la excusa está de alguna manera significada por estas palabras del Señor. No saben lo que hacen. Fíjese, acá el Señor está advirtiendo esto porque les está diciendo a los suyos, cuando va a partir de este mundo al Padre, esto pertenece, como decimos siempre, a los discursos que pronunció el Señor durante el curso de la Última Cena. Iba a partir de este mundo al Padre. Y desde el Padre les iba a enviar el Espíritu de la verdad. El Espíritu que los guiaría a la plenitud de la verdad. No están en esta parte del capítulo que estamos analizando, de esta porción del capítulo que estamos analizando hoy, hermanos, pero palabras de Jesús son estas, por ejemplo, también. Tomará de lo mío y os lo hará saber, le dice a sus discípulos. ¿Quién tomará de lo de él y se lo hará saber? El Espíritu Santo. El Espíritu que el Señor enviaría desde el seno del Padre, una vez que luego de la ascensión ya estuviese en la gloria y como siempre completando hasta el fin toda su gestión salvífica a favor de los miembros
de su cuerpo, que es la iglesia, de todos los salvados, ciertamente. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué? Porque todo lo del Padre es mío. Fíjese, y el Padre es la totalidad, sin duda. Pero todo lo del Padre es del Hijo, porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Y en la plenitud está el Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo. Y por eso viene el Espíritu Santo cuando invocamos el nombre del Hijo. Habíamos visto qué nos dice el Señor. Aquel que invoque mi nombre, aquel que pida en mi nombre, recibirá todo aquello que pida. Claro está, si lo pide en conformidad con la voluntad de Dios, en conformidad con lo que nos enseñó el Señor. ¿Estamos de acuerdo en esto? Partamos de una base. ¿Cuál es el mandamiento del Señor? ¿Cuál es el que verdaderamente ama al Señor y consecuentemente lo ve y lo conoce? Y aquel que ama. El que no ama no le ve ni le conoce. Y no le ve ni le conoce a Dios, porque Dios está en el Hijo, está en Cristo. Por eso lo que usted pide en el nombre del Hijo, el Hijo lo envía desde el Padre. El Padre y el Hijo son uno. Uno está en el otro. Cristo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Por eso viene a dar testimonio de esto el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el testigo inmediato, veraz. Es Dios de Dios, es Dios mismo, dando testimonio de la plenitud de la unidad. Unidad de la que vamos a participar definitivamente nosotros, pero de la cual ya, como prenda, como anticipo, por la fe estamos participando ahora. Hay dos cosas, mire, la gracia de Cristo o la fe es por la gracia de Cristo. Y la esperanza de la gloria es aquello que tiene todo aquel que vive en conformidad con la fe. ¿Tenemos esa esperanza? Sí, de la participación última y total del misterio de la unidad. El Padre está en el Hijo está en el Padre y está en nosotros también. El Hijo quiere que seamos una cosa así como lo son Él y el Padre. Y el Espíritu nos da testimonio de todo esto, y nos da testimonio de la verdad. Las cosas que el Señor no podía decirle a los suyos cuando estaba con ellos, que no las podían entender, las revela al Hijo desde el Padre por el Espíritu Santo. Él los guía y Él nos guía a la totalidad de la verdad. Y todo esto lo vamos a entender, lo vamos a comprender cuando lo vivamos. Y entonces realmente tendremos el conocimiento de la verdad y la libertad consecuente y podremos decir que verdaderamente ya la esperanza nuestra se cumple y se cumplirá en la gloria, no menos que esto, donde ya está el Hijo a la diestra del Padre y desde allí sigue cuidándonos a nosotros. Claro, acá nos dice algo que a lo mejor en aquel momento a los suyos no les gustaría demasiado. Fíjese, ¿qué les adelanta? ¿Qué les adelanta el Señor? Cosa que sería confirmada por el Espíritu Santo, que en este mundo sufrirían persecuciones. Inclusive aquellos que los mataran, como dijimos al principio, creerían estar haciendo un verdadero culto a Dios. Sabemos por el registro de los hechos apostólicos que realmente los discípulos de Jesús fueron perseguidos. Inclusive Santiago, el hermano de Juan, fue el primero de los apóstoles del Señor que tuvo que padecer la muerte en Jerusalén por causa de la persecución de Herodes. Y muchos de los apóstoles del Señor padecieron la muerte, la persecución, la tribulación y la muerte. Pero claro, frente a esto, palabras como la de San Pablo vienen a la memoria, ¿no? Para mí vivir es Cristo. Ve, ya está, y morir ganancia. Vivir es Cristo. Si usted vive en Cristo, para usted vivir es Cristo porque Cristo es el que vive en usted. Usted vive vida de Cristo resucitado. El Señor está en usted. Usted es uno con Cristo, así como el Hijo y el Padre son uno. Entonces la muerte del cuerpo no preocupa. Lo malo es la muerte del alma, del ser, ¿se da cuenta? Los apóstoles ya estaban informados de todo esto, porque el Espíritu de la verdad se los confirmaría, recordaría las cosas que habían aprendido del Señor.
Y en la vivencia misma, bueno, eso sería absolutamente confirmado. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a mí me llama mucho la atención que el Señor nos dice que como cristianos lo que nos va a pasar, pero también nos da la esperanza de que pase lo que pase, Él está con nosotros, que su Santo Espíritu va a ser el que nos guíe. Muchas veces nosotros mismos tenemos miedos, temores. El Espíritu nos va a mover a luchar junto al Señor para que el reino de Dios se imponga. Y que quizás nosotros en este mundo, en esta vida, no lo veamos, pero estamos seguros de que hay otra vida donde nos espera el Señor. Sí, el Señor siempre está con nosotros. Ya aquí y ahora está el Señor y Él es nuestra seguridad. Y el Espíritu Santo da testimonio de esto y confirma todo esto y nos guía a la plenitud de la verdad que el Señor ya nos manifestó. Todo esto cuando se cumpla, entonces veremos que el Señor nos estaba ya diciendo estas cosas, ya nos estaba advirtiendo, nos estaba declarando todas las cosas. Y la seguridad nuestra será total. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, para esta vida que estamos viviendo. Queremos que se cumpla y sabemos que se cumpla porque tú, Señor, nos adelantas todas las cosas, sabes todas las cosas. Ahora sabemos, como decían tus discípulos, que conoces todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Señor, lo sabemos y lo sabemos porque tú lo has declarado y en tu nombre lo agradecemos. Siempre en tu nombre santo, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.